nosotros para analizar el verso de la Escritura de Mateo 25:23, que dice: su Señor les respondió, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué expresión. Ay, qué bonito lo dice ahí. Más linda, ¿verdad? Me gusta. Preguntitas 3 para Moisés para este texto de la Escritura. Número 1, ¿a qué se refiere la palabra de ser fiel en lo poco? Número 2, ¿cómo debemos entender? Ahora el Señor nos dará mucho más, porque cuando resalta la fidelidad, dice, ahora te voy a dar, ¿verdad? Te voy a poner en más. Y número 3, ¿por qué se le quita al infiel lo que se le dio y se le entrega al que produjo más? En la cultura de nosotros como que daría pena hacer eso. Sí. ¿Entiende? Como tú le vas a dar al que tiene más. Ajá. Bueno, Moisés Román con nosotros esta tarde. Moisés, bienvenido. Qué bueno poder estar aquí, compartir con ustedes en esta tarde. Qué bueno poder disfrutar de esta grata experiencia con la vasta audiencia de Nueva Vida. Mira, trabajar con la parábola de los talentos es una parábola sumamente interesante. Pégate un poquito más el micrófono para escucharte la voz clarita. Ahí está. Es una parábola bien interesante. Desde luego, hay gente que ha hecho una interpretación de la parábola. No es que está mal. No es que está mal. Pero han hecho una interpretación de la parábola muy liviana, muy sencilla, muy simple. Y han interpretado el término de la parábola de talentos como las capacidades, las habilidades, las destrezas que los seres humanos pueden tener y desde luego poniéndolas al servicio del Señor. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que pasa es que las parábolas tenemos que verlas dentro del contexto en el que fueron dichas. Y hay que mirar algunos aspectos que son importantes dentro de la parábola. Okay. Hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que esta parábola fue dicha por Jesús probablemente la última semana antes de su crucifixión. Y fíjate qué interesante que él comienza narrando la parábola de que hay un mayordomo, un dueño de tierra que se fue muy lejos. Y es interesante que comienza diciéndolo eso y lo está diciendo justo precisamente en unos días antes de su crucifixión. Pero también está diciendo que regresa. Ajá. Que con el transcurrir del tiempo regresó. Ajá. Y que ha puesto en las manos de 3 empleados de él unos talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a uno le entregó 1 talento. La pregunta es, ¿qué le dio? ¿Capacidades, virtudes? No. Lo que le dio fue una cantidad de oro. A cada uno le dio una cantidad de oro. Es interesante que 1 talento de oro en el tiempo de Jesús equivalía más o menos a 6,000 denarios. Y 1 denario era el salario de un empleado en el tiempo de Jesús por el día. Wow. Lo que quiere decir es que lo que Jesús le está entregando en esta parábola a estos 3 amigos de él o empleados de él es una cantidad enormísima de dinero. Si pensamos que el talento es una medida de oro, una medida, pues se estima que ese talento pudo haber pesado entre unas 45 libras hasta 90 libras. ¿Usted se imagina? Wow. O sea, que a un individuo le hayan dado tantos cientos de libras de oro simultáneamente. Y lo que se le dijo fue, aquí tienes, yo me voy a un viaje muy lejos, te estoy entregando 100, digamos, 5 talentos de oro que equivalen a 30,000 días de trabajo de una persona. Wow. Y a ti te estoy entregando 2 que equivalen a más de 100 libras de oro, y a ti te estoy entregando 1 que equivale a más de 100 libras de oro, o a más de 50 libras de oro. Desde luego, el que tenía 5 inmediatamente empezó a trabajar con el proyecto y lo desarrolló. Y cuando vino él
y regresó. Se topó que el que tenía 5 le podía dar cuentas de 10. Multiplicó los 5. Y el que tenía, al que le habían dado 2 talentos, multiplicó los talentos y entregó 4. Y desde luego el hombre está feliz y contento. Dice, óyeme, yo le entregué a 6 por 5, 30. Y si lo multiplicas 30 por 45, vas a descubrir la cantidad enormísima de dinero en oro que le entregó. Y este hombre me ha entregado el doble. Y a este le entregué 2 y me entrega 4, me entrega el doble. Vamos a ver al que le entregué 1. Y el que le entregó 1, mira lo que responde. Yo tuve miedo de ti porque tú eres una persona avara. Tú eres una persona que siembras, que cosechas donde no sembraste. Eres una persona que exiges demasiado. Eres una persona cuyas exigencias pasan al colmo. Y como yo tuve miedo de eso, yo lo que hice fue que lo escondí. Desde luego, no tienes nada que censurarme porque me diste 1 y te devuelvo 1. Y él pensaba que devolviéndole un talento, lo que había recibido, pues todo quedaba bien. Exacto. Y la respuesta fue descomunal para él. Porque le dice, óyeme chico, pero a ti no se te ocurrió siquiera pensar que aquí hay gente que se dedica a la inversión, que aquí hay gente que son prestamistas, que hay gente que paga acciones por lo que tú le prestas. ¿No se te ocurrió poner esto a producir aunque fuera el mínimo? Y sobre todas las cosas, si tú sabes que yo soy como tú dices que soy, Exacto. ¿por qué entonces no actuaste con diligencia? Yo me fui a un viaje lejos, me fui a un viaje largo, he regresado y tú actuaste sin ninguna diligencia. Y ordenó inmediatamente, porque es interesante que él lo entrega, pero el mayordomo, el dueño de la finca no le acepta la entrega. No, yo no te acepto la renuncia, yo te voto. Ordena que se lo quiten. Y cuando se lo quitan, inmediatamente va al de los 5 que multiplicó por 10. Le dice, toma, aquí tiene otro talento más para que lo multipliques. Y desde luego, una de las preguntas es esa. ¿Cómo es posible que se lo dio a ese? Óyeme, si a ti te dan a escoger, tú tienes un dinero para invertir, y a ti te dan a escoger entre 3 compañías que pueden producir buenos dividendos de tu dinero, ¿a quién tú le vas a dar tu dinero? Claro, a la que más produce. A la que más produce. Claro. Por lo tanto, en el reino de Dios se va a dar al que más produce, al que tiene, al que sabe producir. Porque hay un dato que es interesante dentro de este planteamiento. Fíjate que el miedo, que es la confesión que él hace, yo tuve miedo de ti y porque tuve miedo de ti lo enterré. Es decir, caí en la inercia. Caí en la trampa de la inamovilidad. Y en el reino de Dios hay que aprender a correr riesgos. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? Jesús está hablando del evangelio. Jesús está diciendo, yo me voy a un viaje lejos, pero yo voy a regresar. Y yo voy a correrme un riesgo. Lo más grande del reino de Dios es que el reino de Dios corre riesgos. Y los corre a sabienda de que puede echarse a perder todo el plan divino. El reino de Dios corre riesgo sin plan alternos. Sin plan B. No existen planes alternos en el reino de Dios. Wow. Dios tiene un plan de salvación. ¿Y con quién cuenta Dios para ese plan de salvación del mundo? Con nosotros, con su iglesia. Amén. No tiene otro plan. Si la iglesia no sabe ganar al mundo para Cristo, Dios no va a enviar ángeles para que lo hagan. No va a enviar serafines para que lo hagan. Lo tiene que hacer la iglesia. Mira qué clase de riesgo se corre el reino de Dios. Por lo tanto, aquí hay un mensaje extraordinario. Y ese mensaje extraordinario lo que nos hace entender que es mejor fracasar en Dios, laborando, trabajando, esforzándonos, luchándonos, que nunca hacer nada. Es mejor fracasar en Dios, haciendo algo en la causa de Dios, que simplemente sentarnos cruzados de brazos
sin hacer absolutamente nada. Dios va a contar. Hay una expresión que a mí me fascina mucho utilizar. Si tú no le puedes probar a Dios que Él puede confiar en ti, en lo poco, jamás Dios te pondrá en lo mucho. Jamás. Una de las cosas que a veces a mí me sorprende, pues obviamente en esta itinerancia que a veces uno hace en iglesias y en actividades, es la cantidad de gente que se le acerca a uno para darle un testimonio que uno dice, wow, pastor, ore por mí, porque Dios me ha hablado y me ha dicho que tiene para mí un ministerio bien grande. Yo nunca me topo con gente que tenga ministerios pequeños. Todo el mundo tiene ministerios bien grandes, bien grandes. Entonces yo le hago la misma pregunta a esa persona. Le digo, fantástico, qué bueno que Dios tiene para ti un ministerio grande. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? Y a veces la respuesta es tan dolorosa. No estoy haciendo nada, estoy esperando. Pues chico, si tú no puedes probarle a Dios fidelidad en lo poco, no esperes que Dios te confíe labores y tareas en lo mucho. Ese es el planteamiento de esta parábola. Cristo salió a un viaje, pero Él va a regresar. Y cuando Él regrese, Él le va a preguntar a sus amigos, ven acá, ¿qué hiciste con la cantidad de oro que te di? Porque el evangelio es oro. El evangelio tiene el valor más incalculable que puede ser considerado en el mundo. El evangelio es capaz de transformar la psiquis, capaz de transformar la vida, capaz de transformar el ser, capaz de transformar la familia, capaz de transformar la profesión. El evangelio transforma y cambia. Amén. Si nosotros no entendemos esa realidad, el reino de Dios nos ha sido puesto en las manos. Ahora nos toca a nosotros perder el miedo y hablar de Cristo y hablar de la gracia y hablar del evangelio y hablar de la misericordia y sembrar la esperanza al corazón de la gente. Porque un día el que se fue a un viaje lejos regresará. Y cuando regrese, no te va a preguntar por tus habilidades ni por tu destreza. Te va a preguntar qué hiciste con la gracia que te di. Ese oro incalculable que te di, ¿qué hiciste? Porque te encomendé que dieras por gracia lo que por gracia has recibido. Cada uno de los oyentes que nos está sintonizando tiene ese depósito de Dios para usarlo y multiplicarlo para Él. Lo tiene, cada oyente que nos está... Cada oyente, porque la experiencia del evangelio y la proclamación del evangelio no es teológica. No es teológica. No, o sea, no tengo que ir al instituto para sentirme hábil para no es llevar el evangelio. Mira, a mí me encanta el testimonio del joven ciego. Cuando los fariseos se acercaron y le dijo, bendice a Dios y di que este hombre es un impostor. La respuesta de él no es teológica. Él no fue un seminario. Él simplemente dijo, mira, yo con toda honradez, si él es impostor, si él es hijo del diablo, yo no lo sé. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. O sea, es el testimonio de la gracia, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Mira, si nos metemos en el campo de la teología, probablemente en lugar de ganar gente para Jesucristo, los espantamos. Sí, lo que necesitamos es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay un testimonio que a mí me fascinó. Es un testimonio que narra precisamente la historia de el inicio de la proclamación evangélica en Puerto Rico. Es un alcohólico que se convierte al Señor. Y cuando llega a su trabajo y confiesa que se ha convertido al Señor, todo el mundo le cayó encima. Y comenzaron con aquellas bromas que había en aquel tiempo, que una persona se convertía y lo próximo que le decían es, ya tú eres pastor, ya tú eres pastor. Y desde luego él siempre decía, no, yo no soy pastor, yo simplemente me convertí. Un día los amigos decidieron hacerle una maldad en el trabajo. Y le dijeron, ven acá, pastorcito, para que nos expliques este texto. Y él dijo, es que yo no soy pastor. No, pero explícanos este texto. Y de maldad, como sabían que él era un alcohólico, le dijeron esto. Le dijeron, oye, ¿es verdad que Jesús convirtió el agua en vino? Y él dijo, es que yo no sé nada de eso.
yo no soy pastor, yo simplemente voy a la iglesia y sirvo a Dios, pero yo no sé nada de eso. No, pero explícanos, ¿es verdad que Jesús convirtió el agua en vino? Y él dijo, mira, yo con toda honradez, yo no sé si él convirtió el agua en vino. Yo lo que sé es que en mi casa, él convirtió el vino en zapatos, en ropa para mis hijos, Wow. en comida Qué para lindo. la alacena, en alimento, en paz, en gozo, en alegría y en transformación. Oiga, qué mayor teología Clase que de esa. respuesta. Ah. Cuando se puede hablar de nuestra propia experiencia de Sí. vida, sin tener que atragantar a nadie con mi doctrina, con mi código religioso, con mi código dogmático, no, nada de eso. Dios te ha dado la gracia de la salvación. Comparte esa gracia de la salvación con los que están en tu entorno. Lo que es interesante, que me llama la atención, es que Dios sabe hacer buenas inversiones. Fíjate que a uno le dio 5 y ese no le falló. A otro le dio 2 y tampoco falló. Parece que él sabía. A este le voy a dar 1. Le voy a dar 1. Pero nota bien, confió en él. Exacto. Le dio la Y oportunidad. le dio la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. La oportunidad no Todos. discrimina. No, todos ¿Verdad, tenemos la pastora? Todos nos oportunidad. llega. Todos tenemos la oportunidad de hablar de Jesús, de compartir nuestra fe, de contarle a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sin tener que decir que soy evangélico, sin tener que decir que soy pentecostal, sin tener que decir que soy católico, sin tener que decir que soy bautista o presbiteriano. No, es simple y sencillamente contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Óyeme, la promoción, la publicidad del evangelio no estriba en teología, sino en contarle a otros. Me encanta mucho la experiencia del endemoniado de Gadara. El endemoniado de Gadara viene donde Jesús y le dice a Jesús, yo te quiero seguir, yo me quiero ir contigo. Exacto. Y Jesús Jesús es un especialista en psicología. Jesús sabe perfectamente que si se le lleva al endemoniado de Gadara con él, que ya está sano, que ya está cuerdo, si se lo lleva con él, la comunidad iba a decir, el loco de Gadara se fue con el loco de Jesús. Exacto. Y por siempre se iba a pensar que él seguía loco y Jesús era otro loco. Ay, ay, ay. Pero sin embargo, mira lo que hace Jesús. Le dice, mira, me encantaría que te vayas conmigo, mijo, pero yo prefiero que tú vayas a tu casa y le cuentes a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Me maravilla la historia de la Biblia del avivamiento de Macedonia. ¿Sabes algo? Que en el avivamiento de Macedonia, este endemoniado de Gadara pertenecía a esa región. ¿Cuánta gente Wow. habrá ganado? Porque cuando se Yes. dieron cuenta que le preguntaban qué hora es y podía dar la hora, que le preguntaban su nombre y podía dar su nombre, que vieron sobriedad, que vieron un hombre templado, que vieron un hombre en su juicio cabal, tuvieron que haberle preguntado, ven acá, ¿y qué fue esto? ¿Y pasó quién aquí? logró eso? ¿Qué pasó contigo? Y él simplemente compartió lo que Jesús había hecho en su vida. Señor. Ese es el talento. El talento es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Wow. Y al que mucho Qué sencillo y poderoso. al ¿verdad? que Sí. mucho se le ha dado, mucho se le exige. Wow. 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 Mucho se le exige. Qué poderoso. Poderoso. Ahí todos podemos contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Claro. El que más, el que menos, el que llegó a cuarto año, el que llegó a la universidad, puede contar lo que Dios ha hecho y cómo te cambió la vida. Yo Así creo es. que no hay una persona que no pueda decir algo que Dios haya hecho, porque desde que estamos en el vientre de mamá, Dios está haciendo milagros Eso es en así. nuestras vidas. Así es, wow. Poderoso Moisés, gracias por A esta veces yo palabra. tengo hasta preocupación de contar todo lo que Dios ha hecho conmigo, porque pienso que la gente no me lo cree. A mí. Es cierto. Es Digo, cierto, a mí es me pasa. cierto. Sí, yo digo, Dios mío, si yo mejor, tal vez no me lo crean, Exacto. no me atrevo a contarlo porque no me lo van a creer, porque grandes cosas ha hecho Dios con todos Ustedes nosotros. piensan que es de película, lo pero que es es real. increíble Sí. es que seamos tan neutrales. Ujú. Seamos tan neutrales y no compartamos con otros lo que Dios ha hecho. A mí me parece que has traído mucho consuelo a miles de vidas. No es menos cierto y no criticamos, auspiciamos a todo el que se prepara a nivel teológico y va a las distintas universidades que se han levantado en el país.
pero no es menos cierto que se le ha quitado valor a ese testimonio sencillo, como el que tuvimos ayer de Frank Pagán, Sí. de lo que Dios hace. Y a mí me parece que el comentario que estás haciendo, Moisés, ¿verdad? En toda esta enseñanza de la parábola de los talentos, lo que hace es devolverle la confianza en la gente que aunque no sepa mucha Biblia, sabe lo que Dios ha hecho en su vida y eso lo pueden compartir. Eso hay que compartirlo. Eso hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Contarle a la gente. Yo escuché en días pasados a una mujer compartiendo lo que Dios había hecho en su vida después de haber vivido tantas experiencias angustiosas, dolorosas, críticas, después de haber vivido el escarnio, después de haber vivido el dolor excruciante, y no había nadie allí que no pudiera siquiera respirar. Wow. La gente estaba en un silencio profundo. No hablo de teología. Contó lo que Dios había hecho en su vida. Y lo que es interesante, no dijo de qué iglesia era, ni de qué denominación era. Eso no era importante. Lo importante era que Dios había hecho cosas en su vida y las podía compartir. Y allí hubo gente diciendo, esa mujer me devolvió la esperanza. Ajá. Ese es el evangelio, compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. De eso es que se trata. Pastor, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, la gente que desee comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 787-793-1777. 793-1777 en horas de oficina de 8 a 4 de la tarde. Nos pueden llamar y con mucho gusto le daremos información de nuestra iglesia y de otras iglesias nuestras que están en Puerto Rico. Excelente, gracias, pastor. Dios los bendiga.